Bien, vamos a comenzar conociendo las características de la madera, cómo se comporta, por qué, todo lo que le afecta a su resistencia y sus cualidades resistentes como elemento estructural. En primer lugar, lo más importante saber es que es un material anisótropo, es decir, que sus valores de resistencia dependen de la dirección en la que se actúa sobre el elemento de madera. Entonces yo, por ejemplo, si tengo una viga de madera, la beta va en esa dirección longitudinal, por lo tanto ya aquí estoy viendo los anillos, pues no es lo mismo comprimir en esta dirección, no tiene el mismo valor resistente si comprimo así que si comprimo de manera lateral. Así que los valores de resistencia dependen, por un lado, de la dirección del esfuerzo y la acción que se aplique, y luego también depende que no es lo mismo que yo comprima la pieza, no resiste igual a compresión que si estiro de ella y la quiero romper a tracción. Y esto sobre todo es causa de los nudos. Si esta pieza, por ejemplo, tiene un nudo ahí, el nudo a compresión aguanta perfectamente porque hace un efecto bóveda, desvía los esfuerzos alrededor del nudo y comprime y trabaja, pero en cambio si yo tiro de la pieza se rompe por donde el nudo, porque el nudo pues, es un punto en el que falta sección y es débil a efectos de tracciones, así que a tracción resiste menos que a compresión. Por lo tanto, la madera, su resistencia depende del tipo de esfuerzo. O sea que no es lo mismo a compresión que a tracción, a cortante, a flexión. Para cada esfuerzo tiene un valor y además cada uno de ellos, pues si es dirección paralela a la fibra y dirección perpendicular a la fibra. Ya veremos estos valores cómo son distintos en las tablas de características de las piezas de madera. Por otro lado, la resistencia de la madera depende de la especie. Las maderas se dividen básicamente en dos grupos, coníferas y frondosas. Las frondosas son maderas más caras, pero también más resistentes. Depende esta resistencia también de la densidad de la madera, porque la madera más densa normalmente suele ser más resistente. Y luego depende de otros factores externos a lo que es la pieza de madera, como es la humedad ambiente. Una humedad ambiente elevada hace que la madera resista menos, y también la duración de las cargas que tiene aplicadas. No es lo mismo sobre una pieza de madera aplicarle una acción que esté actuando durante unas horas y retirarla, que esa acción esté durante años. La madera con el tiempo se deforma, va cogiendo más flexión, sobre todo los elementos que trabajan a flexión de forjados, y entonces hay que tener en cuenta las cargas que están aplicadas, cuáles son las de más duración, las de menos, para meterse. Lo que se hace es multiplicar por un coeficiente reductor para que la sección de la viga de madera sea mayor. Ese coeficiente reductor es, pues, en fin, muy famoso, no vamos a hartar de verlo, es el K-mod. Es un coeficiente reductor que multiplica a la resistencia de la madera y está en función de la humedad ambiente en la que va a estar la estructura de madera o el elemento estructural de madera, y en función de las cargas que tiene, cuánto duran. Bueno, de todo esto, lo más importante es la clasificación de la madera en función de su resistencia. En cada país, antes del Eurocódigo, del Código Técnico Español, en función de la especie de cada serradero, las especies que se cortaban, se hacía una clasificación de calidad, normalmente visual o a partir de unos ensayos de flexión de las piezas, en los que se iba clasificando, pues por ejemplo, se cortaba en un sitio madera de pino y se clasificaba en calidad 1, 2 y 3, por ejemplo. Bueno, ahora ya, en función de esas calidades, tenemos unas tablas en la normativa, con lo cual podemos asignar a cada pieza de madera lo que ahora se llama una clase resistente. Una vez que conocemos la clase resistente de la pieza, que la vamos a ver ahora en tablas, pues tenemos todos los valores de resistencia de cada esfuerzo, de cada dirección, tenemos un módulo de elasticidad, densidad, todos los valores necesarios para el cálculo. Vamos a ver estas tablas.